Hola, bienvenidos. Les comparto mi pantalla y nos vamos a esta presentación. En esta oportunidad les quiero presentar algunas ideas sobre la evolución de la industria eléctrica. Resulta que esta es una presentación que hice hace casi 3 años ya, pero en el momento en que la grabé, el audio quedó muy mal. Vamos a ver qué tal sale esta vez. Vamos a hablar sobre cómo ha evolucionado la industria eléctrica un poco en Estados Unidos y nos vamos a pasar luego al caso mexicano. Para el caso de Estados Unidos, me apoyé bastante en este libro de texto, Power System Analysis and Design, de Glover, Sarma y Overby. En el capítulo 2 hablan sobre los monopolios verticales en la industria eléctrica. Les llaman monopolios verticales porque toda la cadena de valor de la industria eléctrica, desde la generación hasta el servicio al cliente, lo hace una sola compañía. Todo lo hace. Desde generación, transmisión, distribución y atender al cliente. Y dentro de ese mercado geográfico, nos dicen aquí, la compañía eléctrica tiene una franquicia exclusiva, justamente. A cambio de esa franquicia exclusiva, la compañía tiene la obligación de darle el servicio a todos los clientes existentes y futuros a tarifas, justo aquí, tarifas que se determinan entre la compañía, la que tiene la franquicia, y el regulador o los reguladores. La forma en la que no inició la industria eléctrica siendo un monopolio donde se integra toda la cadena de valor. No inició así. Evolucionó así porque las redes de transmisión dan lugar a algo que se le conoce como monopolio natural. No tiene ningún sentido duplicar las redes de transmisión y de distribución. En México, la transmisión, el servicio público de transmisión, es llevado a cabo por CFE Transmisión y se distingue porque el voltaje es de 69 kilovoltios en adelante. Y la distribución, pues es muy fácil, es por debajo de esos 69 kilovoltios. Y también el servicio público de distribución así quedó en la Constitución, ya lo veremos más adelante, servicios que solo proporciona el Estado. Uno a través de CFE Transmisión, otro a través de CFE Distribución. Esto no implica que no pueda haber redes particulares, tanto de transmisión como de distribución. Las hay, pero el servicio público solo lo puede otorgar el Estado. En México, donde quedó ya la competencia, es en generación y en servicio al cliente. Pero estaba yo explicando que la industria eléctrica no inició así. La industria eléctrica inició siendo generación distribuida, esto es, la generación pequeñita, la generación bien pequeñita, se ponía justo donde estaba la carga. Por ejemplo, la historia nos dice
que la primer central eléctrica en México se instaló en León, Guanajuato, en una fábrica de hilados y tejidos, la Americana. Entonces fue en 1879. Era una centralita chiquita de vapor. Vean qué tan chiquita era, que era de 1.8 kilowatts. Bien pequeñita la central eléctrica. ¿Y dónde estaba? Pues justo ahí, donde estaba la carga. Pero insisto, debido a que las redes son un monopolio natural, y esto lo debo explicar ya que lo mencioné, no tiene ningún sentido que vayan de manera paralela las líneas de transmisión de distintas compañías, o que vayan de manera paralela postes y líneas de distintas compañías de distribución. Eso carece de sentido técnico, de sentido económico, y es por ello que las redes dan lugar a un monopolio natural, porque tiene sentido técnico y sentido económico. Muy bien. Entonces, en México, donde tenemos competencia, es en generación y en servicio al cliente. Pero, ojo, en algún momento, en casi la mayor parte del mundo, se ha pasado por esta estructura de monopolios verticales. Esta estructura de industria eléctrica de monopolios verticales. Pasamos al siguiente apoyo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, operaron muy bien los monopolios verticales hasta por allá por los 70s. Dentro del territorio de servicio, cada compañía era el único proveedor del servicio. Las compañías vecinas funcionaban más como colegas que como competencia. Esas compañías gradualmente fueron interconectando sus sistemas por allá por 1970 con tremendas líneas de transmisión a través de todo el territorio de Estados Unidos, con voltajes hasta 765 kilovoltios. En México, por ejemplo, el voltaje más alto que manejamos en transmisión es 400 kilovoltios. En Estados Unidos es hasta 765 kilovoltios. Se fueron instalando centrales eléctricas más grandes que le daban electricidad a compañías vecinas, y esa economía de escala dio lugar a tarifas que fueron disminuyendo. Entonces, casi todo el mundo estaba contento. Pero en los 70s se presenta inflación en Estados Unidos, aumento en el precio de los combustibles fósiles, hubo como consecuencia de un embargo petrolero que se presentó en los 70s, los primeros llamados a la conservación, hubo ya preocupación ambiental, y resultó que ahí a mediados de los 70s, quizás principios de los 70s, en lugar de tarifas que fueran disminuyendo, se presentaron tarifas que fueron aumentando. Esto resultó en que el Congreso aprobó un decreto, el decreto PURPA, en 1978. Ese decreto fue modificado en el 2005, pero entre otras cosas, dio lugar a la competencia a través de permitir generadores independientes. Se les llama en general Independent Power Producers. IPP, Independent Power Producers. PURPA lo que establecía era lo siguiente. En ese territorio donde la compañía tiene la franquicia, si se instala un generador que tiene electricidad más barata, si es más barata que la de la propia compañía,
tiene obligación la compañía de comprarle al independiente. Eso fue el PURPA. Entonces, esto introdujo un poco de competencia, al menos en grandes cantidades, no al menudeo, no vendiéndole a los clientes, sino al menos compitiéndole en grandes cantidades a las compañías eléctricas. Hubo también un decreto de política energética en el 92. Este es NEPA por sus siglas, no sé si se diga NEPA o NIPA. NEPA de 1992. Este fue muy importante ya porque ya a nivel federal se dieron cuenta que si había acceso a las redes de transmisión, se podría fomentar la competencia en la generación. Eso es. El objetivo, aquí nos lo dicen, era establecer una verdadera competencia en la generación. La generación. Recuerden, hace un momento teníamos un arreglo vertical, pero no importa, también puede ser un arreglo horizontal, no pasa nada. La generación es donde se toma la energía primaria y se convierte en electricidad. La generación le entrega a la transmisión. La transmisión la podemos ver, son esas grandes torres, pero grandes torres, que en alta tensión pueden llevar gran cantidad de potencia, grandes distancias. La transmisión le entrega a la distribución y finalmente la distribución ya le entrega a los centros de carga. Ese es el arreglo más común. Generación le entrega a transmisión, transmisión a distribución, distribución a los centros de carga. Hay unos cuantos usuarios, en México quizás unos 200 usuarios que compran en un nivel de tensión tal que toman de transmisión. Pero la mayoría de los centros de carga, pues compramos en voltajes menores, como aquí en la casa, nuestro voltaje de entrega es 120, 240. Es un sistema de 3 hilos, entonces es 120, 120, 240 voltios. Baja tensión ya. Ese es el arreglo, entonces. Y noten ustedes que no puede haber competencia en generación si no hay acceso a las redes de transmisión. Y este decreto del 92 ya comienza a poner el detalle. Las compañías eléctricas tienen que proveer acceso no discriminatorio. En general es más completa la descripción, es unduly discriminatory open access. Open access. Eso es. Unduly. Déjenme ver cómo se escribe duly. Y entonces rápidamente nos vamos al Google y ya le voy a poner duly, a ver si es con doble I o no. Es duly, creo que es con una sola I. Vamos a ver si es unduly. Unduly, vamos a ver si es. Ahí no estoy seguro si es con una o con dos.
Eso es, una sola L. Me di cuenta aquí que algo no estaba bien. Non-unduly discriminatory open access. En español tomamos eso y así lo tenemos en la ley. Es acceso abierto, no indebidamente discriminatorio. Así está en la ley de industria eléctrica. Esto es, ¿para qué? Miren, está un generador de la compañía roja que entrega a su propia red de transmisión. Muy bien, vamos a poner ahora otro generador que es de otra compañía y nada más por eso lo voy a poner en color verde. Si la red tiene espacio, tiene capacidad para recibir la generación de la competencia del generador rojo, le tiene que cobrar, claro que sí, le tiene que cobrar de acuerdo a las tarifas que estén establecidas, que hayan sido determinadas entre el dueño de la transmisión y la Comisión de Energía de Estados Unidos, que se llama FERC, Federal Energy Regulatory Commission, la FERC. FERC y el dueño rojo, la compañía roja, se ponen de acuerdo para cobrarle una tarifa justa al generador verde. Non-unduly discriminatory open access. Y claro, esto ha reestructurado tremendamente la electricidad en la industria eléctrica en Estados Unidos. Y aquí dicen, puede ser para algo bueno, para mejorar o para empeorar, pero así es. La electricidad en Estados Unidos cuesta en promedio 10 centavitos, fíjense, poquito más de 10 centavos. Yo siempre recuerdo 0.10 de dólar por cada kilowatt hora. Aquellos lugares en los que cuesta, digamos, el promedio, o quizás tantito abajo de promedio, son los que están en este color azulito mediano. Los que están en azul claro cuesta, digamos, entre 7 y 8.50, y más de esos 10 centavitos, los que están en color oscuro. Eso es. Hay algunos lugares en los que la electricidad es bien cara. Hawái, Alaska, Nueva York, California. Muy bien, algunos ejemplos de electricidad muy barata. Luisiana, Washington, el estado, Idaho, Wyoming, Oklahoma, Arkansas, entre otros. Muy bien. Muy bien. West Virginia también es barata la electricidad. Ahora resulta que en algunos estados, en algunas regiones de Estados Unidos, el cliente puede seleccionar su proveedor. Aquí de manera chusca, la liberalización en el sentido de que el usuario final ya no es un cautivo, de manera jocosa, de manera chusca, de manera chistosa, ponen que hay 10 tomacorrientes en donde la señora puede conectar su aspiradora. No, 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 no es así. Las redes, el tomacorrientes, el alambrado, el transformador, los postes y la línea de distribución son únicas. No tiene ningún sentido que tengamos en las casas distintos tomacorrientes. No es así. La distribución, por eso tiene que estar separada de la comercialización. La señora no va a tener más que enchufes de la misma compañía de distribución. Sin embargo, a través de un contrato, selecciona a quién le va a comprar la electricidad.
Por eso es que las redes son un monopolio natural. Y aquí también, de manera chusca, fíjense, hubo una crisis en 2000-2001, en donde en California no había alternativa. La alternativa era sin electricidad y sin electricidad por apagones y una crisis tremenda que hubo por un mercado que fue realizado con premura y con errores. Y eso ocurrió en California. Ya hace más de 20 años de esa situación. Liberalización. El concepto es que el usuario final puede escoger entre 10, 20, 30 proveedores a quien comprarle la electricidad. El caso de los tejanos, Illinois, Ohio, Pensilvania, Nueva York, me parecería que esto es Maine, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland, DC. Un mercado reestructurado con alternativas para el usuario final. En otros lugares donde está verdecito achurado, digamos que la liberalización es parcial. Ahí está la fuente de donde tomé esa información. Por otro lado, en donde haya un mercado mayorista, donde los generadores y los suministradores, esto es, los que le venden la electricidad a los pequeños usuarios, pero van y la compran en grandes volúmenes, lo hacen a través de un mercado organizado, en donde los generadores no le venden directamente, no necesariamente directamente, a un suministrador, sino que le venden al ISO, Independent System Operator. En México tenemos ya nuestro ISO, este es el SENACE. Otra forma de verlo también es que estos ISOs son los SENACES de Canadá y de Estados Unidos. Distintos mercados, PJM, PJM, New York ISO, New England ISO, Mid-Continent ISO, el MISO, territorialmente es bien extenso, el Southwest Power Pool, en español suena simpático, el SPP, el CAISO, el de California, Alberta Electric System Operator. Muy bien, distintos ISOs. No crean que en todo el mundo la estructura de la industria es en mercados. Hay lugares en los que no hay un mercado. Es un monopolio verticalmente integrado. Es un monopolio verticalmente integrado. Quizás ellos compren al mayoreo, pero el que quiera comprar solo le puede comprar a un suministrador que tiene el monopolio, a una compañía que tiene el monopolio y que hace generación, transmisión, distribución y comercialización. Todo. Muy bien. En Estados Unidos hay 3 sistemas interconectados. De la misma manera, fíjense que en México tenemos 4 sistemas interconectados. El sistema interconectado nacional, que va más o menos desde Puerto Libertad hasta, no, más allá de Puerto Libertad, más al norte de Puerto Libertad. Sigue siendo Sonora, pero un poquito más al norte de Puerto Libertad hasta la península de Yucatán. Ese es el sistema interconectado nacional en México. Es la parte grande. Por otro lado, está Baja California, y Baja California, fíjense ustedes, Tecate,
San Luis Río Colorado, que aunque es de Sonora, está interconectado ahí. Mexicali, Tijuana, Ensenada. Eso es Baja California. Ese sistema interconectado está interconectado con el de la parte oeste de Estados Unidos, con la interconexión del Western Interconnection, la del oeste. Está también la interconexión Eastern y la de ERCOT. Aquí la de ERCOT, como está aquí. Y hay autoridades para el balanceo, balancing authorities. Y les comentaba, en México tenemos el Sistema Interconectado Nacional, Baja California, en la misma península, a mediación de la península, hay uno que se llama Mulegé, un sistema que se llama Mulegé, muy pequeñito, y en la parte sur de la península, Baja California Sur. Ahí tenemos nuestros 4 sistemas interconectados. Baja California, a su vez, está interconectado permanentemente con el de la parte oeste de Estados Unidos. Avanzamos, aquí le damos clic, 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 y con la flechita. Oigan, en el 2003, en agosto del 2003, hubo un tremendo apagón en Estados Unidos. Y bueno, cuando hay apagones, se les llama así apagones porque se apagan las luces, pero no es lo único que nos falla cuando no tenemos electricidad. Sin electricidad yo no podría estar grabando este video. Sin electricidad no tenemos comunicaciones, la información no viaja, fíjense, y la información viaja con electricidad. Es muy importante. No tendríamos el refrigerador, no estaría encendida la calefacción, que es un día un poco frío por aquí hoy. Se complica la vida, en verdad. Ya con esto pasamos, fíjense, una vez que ya vimos que se reorganiza el sistema eléctrico. A eso se le llama una reestructura, donde pasamos de monopolios verticalmente integrados a esquemas que facilitan la libre competencia. Esa libre competencia, ese libre mercado, permite que haya precisamente competencia y mayor eficiencia. Transparencia de precios, no necesariamente transparencia de costos, pero sí una transparencia de precios a través del mecanismo que se le llama mecanismo de precio marginal. En México, vamos a ver cómo está eso del servicio público. En 1937, mediante decreto presidencial, se crea la Comisión Federal de Electricidad. Ya mencioné que los inicios de la industria eléctrica, quizás la primer central, fue una termoeléctrica, una centralita de vapor muy chiquitita allá en las instalaciones de la fábrica de hilados y tejidos La Americana en León, Guanajuato. Y esto fue, wow, en 1879. Lo acabo de ver, no crean que me acuerdo. Se me olvidan las fechas, pero lo acabo de ver y por eso me acuerdo. Y varias compañías extranjeras, principalmente, vinieron a México, pero el servicio era de mala calidad. Entonces, se crea la Comisión Federal de Electricidad en 1937 y
Comenzó en aquel entonces con una capacidad cero, no tenía centrales prácticamente, pero vaya, miren ustedes, de aquella centralita de 1.8 kilowatts, ya tenemos ahora, miren que Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad por 40 millones de kilowatts. 40,000 megawatts. El servicio público es el que busca satisfacer las necesidades del público en general. Eso es. Esa satisfacción de las necesidades del público en general ahora se lleva a cabo en nuestro país a través de dos tipos de suministro: el suministro calificado y el suministro básico. En 1975 aparece la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y fíjense, precisamente en el nombre mismo de la ley está servicio público. Y esta ley de 1975, en el 92, en el 93, permitió participación privada en generación, siempre y cuando la producción fuera para sus propios asociados, en el caso del autoabastecimiento, o aunque no fuera para los propios asociados, podría ser una compañía tercera que le vende electricidad y vapor a una tercera. Ese es el caso de la cogeneración. La cogeneración simplemente es un combustible de entrada, por ejemplo, gas natural, y una salida doble de energía, electricidad y vapor a proceso. Muy bien. Y también los productores independientes de energía. Permitió también la importación y la exportación. Eso es. Esa fue la reforma del 9293 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Qué es lo más representativo del servicio público? Pues las centrales de la CFE. Pero a partir del 2000 se volvió importante también la participación de los PIEs, productores independientes de energía. PIEs. Aquí casi siempre de manera chusca digo, los pies, que no es lo mismo que las patas. Productor independiente de energía. La CFE hace una licitación. La CFE determina tecnología, combustible, capacidad y el sitio. ¿Dónde va a estar ocupada? ¿De qué capacidad va a ser? ¿Qué combustible va a utilizar y qué tecnología se va a instalar? Las primeras 22 centrales de productores independientes de energía fueron en base a una sola tecnología, ciclo combinado, un solo combustible, gas natural. El lugar, pues, tenía que estar donde hubiera gas natural. Claro, si no, no se puede, no tiene ningún sentido hacer un ciclo combinado donde no haya gas natural. Aquí tenemos cómo fue evolucionando, se crea la CFE, la capacidad no alcanza ni siquiera a figurar en la gráfica, cómo fue aumentando la capacidad de Comisión Federal de Electricidad. Ahí van pasando algunas fechas importantes. Aquí noten ustedes cómo cambió la pendiente de crecimiento precisamente porque tuvimos una crisis, la crisis del 9-5. Aquí también pasamos por una crisis, la crisis de los 80s, el 82-83, una tremenda crisis. Vean cómo hay un cambio en la pendiente. Y el conjunto CFE y productores independientes siguió aumentando. Pero, aunque la capacidad propiedad de la Comisión Federal de Electricidad siguió aumentando, ya no aumentó tanto. Fíjense ustedes que aumentó en unos
6.000, 7.000 megawatts a partir del 2000 hasta por allá del 2015. La que sí creció fuertemente, por allá por los 14.000 megawatts, fue la de los productores independientes de energía. La reforma se llevó a cabo aquí, pero noten ustedes que tuvieron que pasar 7, 8 años para que se instalara en Mérida el primer productor independiente de energía. Entonces, el país contó con electricidad para el servicio público gracias a que la empresa ganadora consigue el financiamiento. Claro, ese financiamiento está apalancado por la Comisión Federal de Electricidad. Eso no se puede negar. Construye la central, es dueña y opera dicha central, pero toda su producción se va a la Comisión Federal de Electricidad. Ocurrió algo muy interesante y que ahora es, pues, desde mi particular punto de vista mal interpretado, fíjense. La Comisión Federal de Electricidad licitaba, por ejemplo, una central de, voy a inventar un número de 820 megawatts, por ejemplo. Pero la compañía privada que ganaba la licitación lo hacía con algún paquete o varios paquetes de ciclo combinado que en su conjunto, por ejemplo, eran de 895 megawatts. El contrato con CFE como productor independiente de energía es por 820 megawatts y la compañía ponía estos 75 megawatts en alguna otra modalidad de participación privada, por ejemplo, autoabastecimiento. ¿Por qué 895 si solo le pedían 820? Porque los paquetes comerciales se ofertan en lo que digan los constructores, los que ofertan los paquetes, no en lo que quiera la Comisión Federal de Electricidad. Eso es algo que hay que tener muy presente. Muy bien. En 2013, 2014, precisamente en 2014, cuando se publica la Ley de Industria Eléctrica, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica es derogada. Ay, miren, aquí me faltó una D. Es derogada, no erogada, derogada. Justamente. Ya hablamos, 1975, cuando es abrogada. ¡Ay, miren nada más! No es derogada, es abrogada la palabra correcta. Abrogada. Entonces, en 2014, esa ley es abrogada. Ese es el nombre, la palabra correcta. En el 92, pues ya mencionamos, eso dio lugar a la creación de los pies. Como son proyectos que lleva tiempo gestionarlos, desarrollarlos, obtener los permisos, conseguir el financiamiento, pasaron casi 8 años hasta que en el 2000 se instaló el primer productor independiente de energía en Mérida. Aunque los productores independientes de energía corresponden a una ley abrogada, la nueva ley garantiza la continuidad de esos permisos productores independientes de energía hasta el vencimiento de su contrato de compraventa que tienen esos productores independientes de energía con la Comisión Federal de Electricidad.
Ya había mencionado, los primeros 22 fueron ciclos combinados con gas natural con vigencia de 25 años. Pero entraron un poquito de pies eólicos con vigencia de 20 años. Estos, pues, se instalaron en un momento en el que la energía eólica era cara. Por allá, por el 2015, 2016, pusieron a los fabricantes eólicos, los obligaron a poner los pies en la tierra. ¿Quién los obligó? La oferta fotovoltaica. Y los precios de las centrales eólicas bajaron de precio. Pero en esta época no, los precios eran altos de esa tecnología. Muy bien. Los productores independientes de energía, como entregan toda su electricidad, la que esté dentro del contrato, la que esté dentro del permiso de productor independiente de energía, es gestionada por un participante de mercado que es Generación 5. Muy bien. Generación 5 entonces gestiona a los productores independientes de energía. CFE les gusta llamarles productores externos de energía. Está bien, ese es el nombre que les dio CFE, pero el nombre correcto, el nombre que les dio la ley del servicio público de energía, no fue productores externos, fue productores independientes de energía. Muy bien. ¿Por qué se modificó la ley? Ay, la ley se modificó, fíjense, en 1992 por el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio dio lugar a que se modificara esa ley del servicio público de energía eléctrica. Aquí tenemos en donde estaban instalados todos los productores independientes de energía, allá por el 2019. Ya en el 2019 ya se estaban construyendo, déjenme ubicar más o menos dónde está Topolobampo, no estoy seguro, pero lo voy a poner así. Aquí se está instalando ya un productor independiente, no solo se está instalando, ya está en operación comercial. Topolobampo 2. Ya está listo para entrar en operación comercial Topolobampo 3, pero resulta que hubo diferencias entre CFE y el dueño de Topolobampo 3 y están en un arbitraje internacional. No había entonces en la costa del Pacífico, fíjense, productores independientes de energía quemando gas natural, por una sola razón. No había gas natural en esta parte de México, en el Pacífico. Vean dónde estaban todos ellos. Muy bien, no había gas natural. Algo bueno, algo muy bueno que trajo la reforma del 2013-2014 es que le dio la oportunidad a Comisión Federal de Electricidad de dejar de ser una compañía de electricidad para convertirse en una compañía de energía. Y es así que CFE está comercializando gas natural, lo compra en Estados Unidos o en donde haya y lo vende en el país utilizando los gasoductos de los privados. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cambios se dieron para que hubiera entonces generación con ciclo combinado gas natural en Topolobampo, entre otros lugares? Fíjense que también ya deben estar operando 2 ciclos combinados, esto sí, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad en Guaymas, Empalme, ahí en Sonora. A partir del 2013, la misma Comisión Federal de Electricidad comenzó a apalancar gasoductos, contratos de largo plazo, para que transportistas independientes construyeran esos gasoductos, que ellos fueran los dueños de los gasoductos
pero que llevaran gas natural para CFE, para las empresas en general y para la misma competencia de la Comisión Federal de Electricidad. Ese fue el concepto, llevar el gas natural a distintas partes de México. Se hizo una licitación, entonces la empresa privada ganadora consigue el financiamiento, construye, es dueña y opera por un plazo de 20 a 25 años los gasoductos. Hubo unos 6, 7 gasoductos que fueron acusados de tener contratos leoninos, entonces se arreglaron, hubo una negociación y de 25 años algunos pasaron a 35 años. De acuerdo a un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que se puede consultar, resulta que las condiciones no fueron tan benéficas para CFE, más bien fueron perjudiciales al hacer el cambio. ¿Qué tipo de permisos existían en aquella ley del Servicio Público de Energía Eléctrica? Ya había mencionado yo autoabastecimiento, cogeneración, exportación, importación y el productor independiente de energía. Uno que se me estaba olvidando es la pequeña producción. La pequeña producción son centrales de hasta 30 megawatts, son centrales pequeñitas que se instalan en donde ven la oportunidad. Se hace un contrato con la Comisión Federal de Electricidad y toda la electricidad, absolutamente toda, se la venden a la Comisión Federal de Electricidad. Hasta donde yo recuerdo, el primer productor independiente es Aura Solar, un parque fotovoltaico de 30 megawatts que está en Baja California Sur, ahí muy cerca de, no de Los Cabos, sino más bien de la capital. Ah, ¿cómo se me puede olvidar la capital? Se me olvidó. La capital. Pero ahorita la buscamos. Es la capital de Baja California Sur. Tantito al norte, así de Los Cabos. Entonces es capital de Baja California Sur. Vamos a ver. La Paz. La Paz. Qué cabeza hueca, que se me olvidó. A los titulares de esos permisos mencionados anteriormente y otorgados por la CRE, se les llamaba permisionarios. Todos estos eran permisionarios. Había un permiso que todavía algunos están vigentes, que son usos propios continuos. Algunos de ellos son previos a la ley de 1975, inclusive a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Otros son previos a la ley, a la modificación de la ley. Usos propios continuos, así se llaman. Desde el 2003 y hasta, digamos, hasta enero de este 2022, el Campus Monterrey fue un centro de consumo de un permisionario de autoabastecimiento. Ya no es centro de consumo de ese permisionario de autoabastecimiento, porque el contrato de interconexión, llamados ahora contratos de interconexión legados, caducó. Entonces, en enero del 2022, se acabó el contrato de interconexión y entonces ese permiso de autoabastecimiento para Campus Monterrey ya no está en efecto. Bajo la nueva ley de industria eléctrica, la ley de industria eléctrica dijo, hey, los contratos de interconexión, los permisos van a continuar, pero hasta que se agote la fecha que le pusieron ahí a esos contratos de interconexión. Y, por ejemplo, para el caso de Campus Monterrey, con el permisionario, ese contrato de interconexión llegó a su vigencia. Ahora, la Comisión Reguladora
solo otorga un tipo de permiso. Ya no existen aquellos permisos. ¿Sería posible que a alguien se le otorgara un permiso de los de la vieja ley? No. Bajo la nueva ley, solo hay una modalidad y se llama generación. La misma CFE obtuvo dichos permisos para las llamadas centrales eléctricas legadas bajo esa modalidad. En diciembre de 2015, ahí pueden ustedes encontrar los permisos que obtuvo Comisión Federal de Electricidad y que otorgó la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Al 2015, porque es el PRODECEN 2016, la capacidad total instalada es del orden de 68,000 megawatts. 61 son centrales de CFE, 19% son centrales que entregan todo a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, noten ustedes que al 2015, el 80% de la capacidad instalada del país es controlada por Comisión Federal de Electricidad. En la modalidad de autoabastecimiento, un 10% a 2015, cogeneración 5.4%, exportación y otras 1.2%. Aquí está ese detalle, como al 2015 la tabla indica la capacidad por modalidad y los porcentajes de participación. Vamos a hablar un poquito más de esa ley de industria eléctrica y la nueva industria eléctrica de México, que en este momento está tratando de cambiarse la estructura que adoptamos en 2013 y 2014. Aquí, en el artículo primero de esa ley, dice que tiene por objeto regular la planeación, el control, el servicio público de transmisión, distribución y el resto de las actividades de la industria eléctrica. Regular, entonces, esas actividades. Se agregan el resto de las actividades, las que ya conocemos: generación, transmisión, distribución y la comercialización. Planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la operación del mercado eléctrico mayorista. Muy bien. Ocurre que planeación, control del sistema eléctrico, así como el servicio público de transmisión y el servicio público de distribución, son áreas estratégicas. Ahí es donde el Estado mantiene la titularidad. Entonces son áreas en las que solo el Estado interviene. Voy a mover mi camarita para acá, para un lado, al lado derecho. El sector eléctrico está formado por todas estas actividades de industria eléctrica, más esta que se llama proveeduría de insumos primarios. Planeación a cargo de CENER. Le ayuda el SENACE, claro está, le ayuda CFE Transmisión, pero la responsabilidad de la planeación es de la Secretaría de Energía. Está el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional. Lo hace el SENACE. Es el operador independiente del sistema. Está la operación del mercado eléctrico, que tiene que ver con determinar el precio, hacer las liquidaciones, cobrar, pagar, la operación del mercado eléctrico mayorista. Lo hace el SENACE. En generación hay competencia entre CFE y privados. Ahí tenemos competencia. Los servicios públicos de transmisión y distribución corren a cargo de CFE. Aquí lo hace CFE.
La comercialización, una buena parte, la mayor parte, la hace Comisión Federal de Electricidad y también hay privados. Noten ustedes entonces, ¿cómo es que aquí hay privados y está también, de alguna manera, el mismo Estado participa aquí a través de la misma CFE, a través de Pemex y los privados? Noten ustedes entonces que la participación privada está en ambos extremos, en la generación y en la comercialización. La misma comercialización tiene varios tipos de comercialización. El suministro básico, que es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional, esto es la venta a la chiquillada, así le llamo yo de manera chusca. El suministro a la chiquillada, ese es el suministro básico. Está el suministro calificado, que es venderle a las empresas que tienen una demanda de 1 megawatt o más. Muy bien, para venderles energía, megawatts hora. Ándele. Fíjense que las unidades de la energía son kilowatts hora o megawatts hora, y megawatts es la demanda máxima que presentan en los últimos 12 meses. Y si su demanda máxima es de más de 1 megawatt, pueden entonces, si ya están en suministro básico, pasar a suministro calificado. Entonces tenemos dos tipos de usuarios: usuarios de suministro básico y usuarios calificados. Hay un recurso que es transitorio y que en inglés le llaman last resort, como la canción de Papa Roach. Last resort, ese suministro de último recurso, en caso de que un suministrador calificado quiebre, el usuario calificado no se queda en el limbo sin electricidad, no, le puede comprar a un suministrador de último recurso. Muy bien. Pasamos al apoyo siguiente. Distintas definiciones de ley de industria eléctrica muy importantes. Un centro de carga son los fierros en donde los usuarios hacen uso de la electricidad para servicios, para transformar materia prima. Suministro eléctrico es un conjunto de productos y servicios para satisfacer la demanda y el consumo de energía eléctrica de los centros de carga de los usuarios finales. Muy bien. Ese suministro eléctrico puede ser un suministro regulado y comprende, fíjense, a la representación de usuarios finales en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, los suministradores agrupan muchos centros de carga o varios centros de carga y los representan ante el SENACE. Esa es la representación en el mercado eléctrico mayorista. Compran electricidad y productos asociados, celebran contratos de cobertura eléctrica precisamente para satisfacer dicha demanda y consumo. Recuerden que la demanda se mide en kilowatts, el consumo en kilowatts hora. Unidades de energía, unidades de potencia. Comprar electricidad para poderla vender en los centros de carga, facturar, cobrar, atender a los usuarios finales. Todo eso es suministro eléctrico. El usuario final es una persona física o moral que adquiere para consumir en sus centros de carga, en sus instalaciones, electricidad. Muy bien. ¿A quién le compra? Fíjense. ¿A quién le compra? Usuario final, persona física o moral que adquiere para su propio consumo o para el consumo dentro de sus instalaciones el suministro eléctrico en sus centros de carga
En algunos casos, fíjense que lo puede hacer como participante del mercado o a través de un suministrador. Usuario de suministro básico. ¿A quién le compra? A CFE, suministrador de servicios básicos. Un usuario calificado. ¿A quién le compra? Pues a un comercializador calificado, así, de servicio calificado. A un suministrador de servicio calificado. Por eso le puse la pura C. Pero hay usuarios calificados, muy pocos, que a su vez son participantes del mercado. Cuando elaboré esta presentación, allá a principios del 2019, finales del 18, había un suministrador, un usuario calificado participante del mercado, pero luego canceló. Entonces, en aquel entonces teníamos 0. Ahora hay por lo menos otro usuario calificado participante del mercado. Esa lista de participantes del mercado, si quieren, se puede consultar, si así lo desean, quiénes son participantes del mercado, haciendo una búsqueda que diga SENACE, lista de participantes del mercado. Muy bien. Algunas veces me doy ese lujito, fíjense, de abrir aquí una página de internet y le voy a poner, aquí le escribo, SENACE, y le voy a poner, miren, ya estaba la búsqueda porque la hice hace poco. Hace poco hice esta búsqueda. Participantes del mercado, lista del 2022 no hay, pero sí hay una lista de participantes del mercado de el 2021. Entonces aquí está, suministrador de servicios básicos, empresa productiva subsidiaria, enlace y representación gubernamental. Ambos son suministradores de servicios calificados. Noten que solo uno ha llevado a cabo actividades en el mercado eléctrico mayorista. Este de aquí tiene un contrato, pero no ha llevado a cabo actividades en el mercado eléctrico mayorista. Dice que todavía está en proceso, aunque firmó su contrato en noviembre del 2018. Y ya encontramos, miren ustedes, a los suministradores de servicios calificados, participantes del mercado. Ya encontramos aquí a los generadores, todos los generadores. Aparece uno solo que es generador de intermediación. Ya hablaremos un poquitito más de él. Este es el que gestiona los contratos de intermediación legados. Y aparecen los comercializadores no suministradores y hasta la fecha un solo usuario calificado que a su vez es participante del mercado. Entonces, el usuario calificado participante del mercado no le compra necesariamente a un suministrador. Él le puede comprar directamente al SENACE, si así lo desea, o le puede comprar directamente a un generador. Sí, porque él ya es un participante del mercado, entonces puede comprarle a otro participante del mercado o al mismo SENACE, si así lo desea. Los otros usuarios no le pueden comprar al SENACE, no le pueden comprar a un generador. Tienen que comprar a través de un suministrador de servicios calificados o uno de servicio básico. Listo. El artículo cuarto, fíjense ustedes, habla del acceso abierto, que ya lo habíamos visto, en términos no indebidamente discriminatorios. Eso es, a alguien se le puede negar el acceso a una red, sí, pero no puede ser de manera indebida. Tiene que haber una justificación técnica, no una justificación comercial. No te vendo, no te doy acceso a la red de transmisión
porque eres de mi competencia. Eso no se vale. Eso quiere decir no indebidamente discriminatorio. Muy bien. Esas son consideradas obligaciones de servicio público y universal. Por otro lado, aquí nos dice claramente, la generación y la comercialización son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Esto es, bajo condiciones de libre mercado, de libre competencia. ¿Por qué entonces pasamos de una estructura de monopolio a una estructura de libre competencia? La razón, para lograr una mayor eficiencia operativa y económica. Esta es la palabra, el concepto clave. Si hay competencia, si compiten distintas empresas, se alcanza eficiencia. ¿Quiénes van a suministrar en dado momento? Los que lo puedan hacer a mejor costo. Claro está, tomando en cuenta la confiabilidad del sistema. Se atiende la confiabilidad y posteriormente se atiende la competencia, el libre mercado y la eficiencia. Ese fue el concepto, fíjense, que surge en los 80s. No surge, como muchos creemos, en Estados Unidos, en Inglaterra. No surge ahí. Surge con los chilenos en los 80s, cuando su industria eléctrica está pasando por terrible crisis y ellos se dan cuenta que puede haber competencia en generación si logran el acceso abierto a su red de transmisión. Y ahí es donde comienza esa posible reestructura en mercados eléctricos. Quiero enfatizar entonces que hay libre competencia en generación y en comercialización. La verdad es que hay competencia en la comercialización de los suministradores de servicios calificados. Aquí hay libre competencia. Donde no hay libre competencia es con el suministrador de servicios básicos, porque solo hay uno. Y me parece que eso tiene sentido. Fíjense que hay un concepto, no más que un concepto, es un hecho, es una realidad. En la mayoría de las casas, nuestra electricidad está subsidiada a las casas. No quiero decir a todas las casas, pero sí al promedio, a la casa promedio. No tengo en este momento el dato exacto, lo puedo consultar porque eso aparece en los informes de labores de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si hago una búsqueda, voy a encontrar que, por decir algo, al hogar promedio se le vende la electricidad quizás a 1.20. $1.20 cada kilowatt hora. Estos no son dólares, claro está que son pesos. Eso no quiere decir que a todas las casas se les venda a 1.20. No, no, no. Quiero decir que en promedio tiene que andar más o menos por ese precio promedio. ¿Cómo se obtiene ese precio promedio? Vemos cuáles son los ingresos a todas las casas y dividimos entre la energía que se vende a todas las casas de todo México. Y ahí lo tienen. Ese es
el precio medio al que se les vende a todas las casas. Pero no ese es el costo. El costo es más alto. Entonces, en México, para algunas tarifas, como las de las casas y algunas tarifas agrícolas, la relación precio-costo es menor aún. ¿Qué sé yo? Anda entre 0.7, 0.8 o quizás más baja. No en todas las tarifas, pero sí en las tarifas residenciales. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué ese subsidio? Porque la mayoría de las casas hacen un consumo mensual bien pequeño. La casa promedio mexicana, una vez más, no todas las casas, la mayoría de las casas mexicanas hacen un consumo modesto porque tienen un refrigerador, unas cuantas lámparas y una o dos televisiones. Eso es lo que tienen la gran mayoría de las casas mexicanas. Claro, hay casas mexicanas que tienen un refrigerador grandote, equipos de aire acondicionado, claro, pero no son la mayoría. Entonces el promedio, vean dónde queda. 150 kilowatts hora. ¡Ay, ya no recuerdo si esto es mensual o bimestral! Cabeza hueca, no lo recuerdo. Pero es bien bajito el consumo en las casas mexicanas. ¿Cuál es el problema del suministro básico? ¿Cómo vamos a vender? ¿Cómo va a vender cualquier otra empresa a las casas si la relación precio-costo es inferior a 1? Ay, 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 ay. Ese es un problemón. Ese es un problemón. Pero ese problemón tiene solución, pero el costo político es muy alto. Tiene solución, no les vendas a un precio inferior a tu costo. Tienes que recuperar al menos tus costos. Tienes que bajar tus costos además. No está sencillo. Tiene solución. Generación, transmisión, distribución, comercialización. El control operativo del sistema eléctrico nacional son actividades de utilidad pública. Y miren ustedes, qué bueno que veo esto. El mercado previó la electrificación a zonas rurales y zonas marginadas del país a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Es una pena, en un documento que escribimos con Juan Carlos Persino y el doctor Viramontes y que publicamos, ahí criticamos fuertemente que no se ha hecho uso de ese Fondo de Servicio Universal Eléctrico para llevar la electricidad a más zonas marginadas. Es una pena. No se ha hecho un uso intensivo hasta agotar el fondo. ¿Qué caso tiene que se quede el dinero ahí o que se tenga que regresar a los participantes del mercado? Fondo de Servicio Universal Eléctrico. El mecanismo de precios marginales, precisamente la componente de pérdidas como es marginal, no solo recupera los costos de las pérdidas, sino que el SENACE cobra de manera aproximada el doble de lo que corresponde a las pérdidas. Ese sobrecobro no se lo queda el SENACE, se va a ese Fondo de Servicio Universal Eléctrico, cuyo afán es hacer electrificación rural.
Cumplir con obligaciones en materia de energías limpias. Tenemos obligaciones por ley de energías limpias. Tanto la energía como los servicios conexos deben ser en base a costos. Aquí ha habido una discusión tremenda que deben ser costos promedio, podrían ser costos promedio, y esto no pretendo que lo entienda todo el mundo. Y la otra es costos marginales o costos incrementales. Los costos promedios son importantes cuando la decisión es de largo plazo. ¿Cuál es una decisión de largo plazo? Vamos a poner una central o no en tal lugar, con ciertas características. La central no se ha instalado. Entonces, es una decisión de largo plazo, 15, 20 o 25 años. Para eso, sí tomamos en cuenta los costos promedio. Pero si la central ya está instalada y queremos optimizar lo que ya está instalado, entonces los costos son marginales. Un principio de economía que entiendo yo, que soy un ingeniero electricista, no soy economista, pero entiendo ese concepto. Continuamos. La sigla CEL es muy divertido porque alguna vez a un interesado en ser regulador en la CRE le preguntaron qué significaba CEL y no contestó, dijo que CEL era, este es un CEL, no se ve aquí, pero es mi teléfono celular. No. Las siglas CEL tienen cabida para tres, fíjense, no para una, sino para tres. Central Eléctrica Legada, que son las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, Central Externa Legada, que son los productores independientes de energía, y finalmente, Certificado de Energías Limpias. Ley de Industria Eléctrica, la reforma de 2013-2014 prevé un impulso a nueva, y no me canso de enfatizar, nueva generación limpia, precisamente mediante este mecanismo, que no es una invención mexicana. Ese concepto ya existe en otros países. ¿Qué fue lo bueno de que no llegáramos ni en los 80s, ni en los 90s, ni en 2000, ni en 2010? Bueno, sí, en 2010 sí. En 2010 ya llegamos. Pero fíjense, 80, 90, 1000, 10. Nos tardamos 40 años. Bueno, ya que nos tardamos tanto, pudimos tomar las mejores prácticas mundiales. Y entre las mejores prácticas mundiales están los certificados de energías limpias. Industria Eléctrica Mexicana tiene dos autoridades, CENER y la CRE. El SENACE es integrante de industria eléctrica y es un integrante muy especial, muy importante. Es el operador independiente del sistema, el ISO, Independent System Operator, independiente. No puede rendir cuentas directamente a CENER, no puede rendir cuentas directamente a CRE, tiene que rendir cuentas a todos para mantener esa independencia. No es autoridad, sí juega un papel muy importante. Comisión Federal de Electricidad, aunque sea la empresa nacional, es un integrante de industria eléctrica más que se tiene que descomponer en distintas empresas para jugar distintos papeles de industria eléctrica. Por eso tiene que estar desagregado.
Aquí están los integrantes de industria eléctrica. El SENACE, los transportistas, que solo hay uno, los distribuidores, que solo hay uno, los participantes del mercado, importadores y exportadores. Noten que la chiquillada no aparece dentro de integrantes de la industria eléctrica. Y recuerdo muy bien haber comentado con colegas míos en la Comisión Reguladora de Energía que esa era una deficiencia, que el código de red en su parte primera declaraba obligaciones en los integrantes de la industria eléctrica y que ahí no aparecen los otros usuarios, el usuario de suministro básico y los usuarios calificados. No aparecen ahí, pero tienen obligaciones dentro del código de red. Entonces, en la nueva versión del código de red, ya no les llaman integrantes de industria eléctrica, les llaman usuarios del Sistema Eléctrico Nacional. Lo corrigieron. Y ahora sí, estos y todos estos de acá, además de que son integrantes de industria eléctrica, jalan a usuarios del Sistema Eléctrico Nacional. Participantes del mercado, ya les mostré la lista, entre otras cosas, para ser participantes del mercado, necesitan tener un contrato con el SENACE. Estas cantidades corresponden no a 2108, no, a 2018. Evidentemente, aquí cometí un error. Muy bien. Noten ustedes, el usuario calificado participante del mercado, en aquel entonces teníamos 0, ahora ya en 2022, ya acabamos de verlo, hay un usuario calificado que también es participante del mercado. Entre otros requisitos, fíjense que recuerdo, el usuario calificado participante del mercado tiene que ser suficientemente grande para tener una demanda de 5 megawatts o más. Su demanda no basta con que sea de 1 megawatt, tiene que ser 5 megawatts o más su demanda. No recuerdo exactamente el volumen de energía, me parece que tiene también requerimiento no nada más de demanda, sino de energía, me parece que era de 20 gigawatts hora. Sí, señor, 20 gigawatts hora o más. Muy bien. Pasemos al apoyo siguiente. Es más, lo podría yo revisar aquí rápidamente con la calculadora. Fíjense que esto es interesante. 5 megawatts. Pensemos que el factor de carga es unitario, que no necesariamente tiene que ser así, pero tenemos 8,760 horas al año. Entonces le pongo 8760 aquí a mi calculadora, 5 por, y esto da 43,800 megawatts hora al año, o bien, no aproximadamente, esto es exactamente igual a 43,8 gigawatts hora, G de giga, al año. 20, me parece razonable. Ya con esto, ¡ay! Al menos 20 gigawatts hora al año. Lo estoy diciendo de memoria, entonces puede ser que esté medio mal. Pero ya vimos que tiene sentido el número. Pasemos al apoyo siguiente. Claro, hay que cumplir con aspectos de calidad, confiabilidad y continuidad. La calidad, fíjense que es cuidada por el código de red. Por el código de red. La confiabilidad consiste en que el SENACE tenga suficiente y seguro el despacho. Que haya suficiente para despachar para que no lleguemos a una situación en la que diga el SENACE, no tengo para despachar. Entonces, vamos a hacer apagones
programados, como ocurre en otros países, Cuba, Venezuela, República Dominicana. Continuidad. Satisfacción de la demanda eléctrica de los usuarios finales, pues que las interrupciones no sean muchas y que no duren demasiado tiempo. ¿Cuáles son las facultades de la CRE? Aquí están algunas. Este es el arreglo viejo que teníamos, fíjense. Todo esto era CFE, todo lo que está en la línea punteada. Entonces, los generadores, centrales externas legadas, que son los productores independientes de energía, le entregan la electricidad a la red y, claro, a la misma Comisión Federal de Electricidad. Los contratos de interconexión legado, por ejemplo, en la modalidad de autoabastecimiento, muchos dicen autoabasto, pero el nombre correcto y completo es autoabastecimiento. Entregan a la red y en algunos casos para que algunos usuarios saquen de la red la electricidad que esas centrales eléctricas están entregando. Precisamente al servicio de ingresar en un punto de la red y sacar en otro punto de la red, a ese es un servicio que se le llama porteo. Entregar en un lado, sacar electricidad en el otro. No es un concepto mexicano. En inglés se le llama will, ing, willing, willing o porteo. Ese porteo o willing existe tan solo para contratos de interconexión legados. Al otro esquema se le llama servicio de transmisión. Hay que distinguirlo ya bajo el nuevo esquema. CFE está en todas partes, en las centrales, como transportista, como distribuidor, como suministrador. Y había una competencia en comercialización para CFE a través de estas figuras de autoabastecimiento y cogeneración. Privados vendiéndole a privados. En el caso del autoabastecimiento, lo único que se requería es que los usuarios dueños de los centros de carga tenían que ser socios de la sociedad de autoabastecimiento. Hay una discusión que no es nueva, es una discusión vieja. Y la discusión vieja es, para que sean socios de la sociedad de autoabastecimiento, la autoridad del momento, la CRE del momento, dijo, basta con una sola acción. Una acción de $1 basta. Sí, dijo la CRE, basta con eso. Listo. Listo. Se hacía todo el trámite que era bien caro, bien oneroso, bien complicado. Ingresaban los centros de carga ahora como socios de ese permisionario y ya podían recibir electricidad a través del porteo. Una discusión muy fuerte es que hay algunas centrales que, por ejemplo, son eólicas, es autoabastecimiento eólico. Ahí pongo mi aerogenerador. Como era generación verde, generación limpia, generación renovable, y en el 2011, 2008, la energía eólica y la solar fotovoltaica eran muy caras. La autoridad del momento decidió que para que esos proyectos se instalaran en el país, iban a ser subsidiados, iban a ser, más que subsidiados, iban a ser fortalecidos, iban a ser impulsados con un porteo barato, pero no todo el autoabastecimiento.
Nada más el autoabastecimiento renovable, fíjense. En su momento fue una buena decisión que ahora pretenden cambiar. Ahí está la clave, cambiar, modificar. Siendo que las decisiones de inversión se tomaron en base a un porteo barato. Ah, eso es complicado. Cambiar reglas del juego que perjudiquen intereses de inversión no es buena idea, es pésima idea. Este es el esquema nuevo. Hay una compañía CFE Transmisión, hay 16 compañías CFE Distribución, o una sola, pero con 16 unidades de negocio. Hay una CFE Suministrador de Servicios Básicos, hay una CFE Calificados. Y noten que la competencia está aquí. Los contratos de interconexión legados no debíamos en el 2013-2014 decir, se va a reestructurar la industria eléctrica, entonces los contratos viejos van a desaparecer. Eso no era buena idea. Eso no era buena idea. Nunca ha sido buena idea cambiar las reglas, no respetar los contratos, ni entre privados, no es buena idea, ni entre el Estado, los gobiernos y los privados. En el momento en que no se respetan esos contratos, la inversión privada no se da, desaparece, se va a otras partes. Sin inversión privada, la economía del país no avanza, retrocede. Cada vez somos más mexicanos que queremos un trabajo, que queremos un empleo. Y si no hay esa inversión privada, lo siento mucho. Los trabajos no se presentan, no se dan, la economía no crece. El PIB per cápita disminuye. Pésimas noticias. ¿Cómo se gestionaron entonces aquellos contratos de interconexión legados? Porque no podían ser participantes del mercado. Se creó una figura que representa, fíjense ustedes, tanto centrales eléctricas como centros de carga. Centros de carga, el símbolo de un diagrama unifilar. Para centro de carga, el símbolo dentro de un diagrama unifilar para un generador. El generador de intermediación no solo representa a las centrales eléctricas, sino a los centros de carga correspondientes. Es una empresa filial, noten ustedes que no es empresa productiva subsidiaria. Y ahí están los contratos, los 6 tipos de contratos de interconexión legados que son gestionados por esa CFE intermediación de contratos ligados. ¿Por qué separar? ¿Por qué desagregar a la Comisión Federal de Electricidad? Desde la óptica de una deficiencia operativa, la separación o desagregación en distintas empresas es un error, es un sinsentido. No tiene ningún sentido separar a CFE en distintas empresas. Sin embargo, si queremos fomentar la libre competencia, tal y como dice la Ley de Industria Eléctrica, tal y como dice nuestra Constitución, que debemos tener una economía de libre mercado y de competencia, entonces no podemos permitir que CFE Distribución y las comercializadoras de CFE queden unidas, porque si CFE Calificados es lo mismo que CFE Distribución, tiene ventaja sobre
el resto de los suministradores de servicios calificados que no son de CFE, va con los clientes y les dice, clientecito, clientecito, el único que además de venderte electricidad, te la va a entregar, soy yo. Ándale. Ya tiene ventaja competitiva. ¡No se vale! Por eso es importante que CFE Distribución y las comercializadoras queden separadas. Oye, pero operativamente es un sinsentido. Ya lo sé. Separar lo que estaba unido es muy costoso. Pero no tenemos alternativa si queremos libre competencia, si queremos libre mercado. ¿Qué pasa si CFE Generación es una sola grandotota? Nada de CFE Generación. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Una sola. Controla. Quizás el 75% de la generación de todo el país. Se acabó la competencia. Dejen un participante de mercado que tiene el 75% de la generación. Se acaba la competencia. ¿Quién le va a competir a CFE Generación bajo esas condiciones? Muy bien. Con esto creo yo, no me queda más que decirles hasta la vista, baby. Y dejo de compartir y me despido.